¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, hoy les voy a mostrar mi perfil del Endymion. En el video de hoy solamente les voy a mostrar el perfil y en días posteriores voy a hablar sobre las cartas a fondo, vamos a ver combos, vamos a ver interacciones avanzadas y cosas que se le parezcan. Sin embargo, hoy vamos a cubrir lo más básico, que son las cartas. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar, me gustaría hacer algunas notas sobre este deck. Primero que nada, el Structure Deck Order of the Spellcasters fue donde recibió soporte este deck y este es el Structure Deck que vamos a cubrir. Voy a estar intentando cubrir diferentes Structure Decks porque me parece que es una muy buena forma en que los jugadores empiecen con el juego, es decir, los Structure Decks con unas cuantas cartas más pueden ser decks muy potentes y me parece que este es un buen ejemplo. Esta es una primera versión y yo estoy muy consciente que no es la mejor, esta se puede mejorar fácilmente. Sin embargo, si ustedes no son expertos en péndulos como es mi caso, entonces considero que esta es una muy buena opción para empezar. También debo decir que yo soy un pésimo jugador de péndulo, por lo que si ustedes tienen mucha más experiencia, por favor, dejen cómo se pueden hacer las jugadas más potentes, cómo complementar el deck o simplemente tengan paciencia sobre cómo van pasando los días y cómo vamos a ir mejorando este deck. Vale la pena mencionar que estoy utilizando unas cuantas cartas del Mythical Beast y del Gardragon, que son cartas que a muchos jugadores les gustan y no les gustan, esto debido a su uso excesivo, muchas veces por su precio, pero estoy utilizando muy pocas cartas, por lo que considero que vale la pena que les echen un vistazo, incluso si ustedes no les gustan. Otro aspecto de esta versión que voy a mostrar es que es muy amigable con prácticamente cualquier presupuesto. Gracias a reimpresiones que tuvimos recientemente en algunos sets, como por ejemplo el Infinity Chasers, el Duel Devastator, el Feast of the Gadgets, entonces prácticamente unas cuantas cartas de estos sets en conjunto del Structure Deck del Order of the Spellcasters prácticamente pueden armar este deck. Es una versión muy accesible a prácticamente cualquier bolsillo. Como siempre, por favor dejen sus sugerencias de cómo podríamos mejorar este deck. Hay cartas que me parece que son evidentes, como por ejemplo Into the Void, Dragon Ravine, algunos monstruos Link. Sin embargo, debo recalcar la parte del presupuesto y de que esta es una versión inicial, por lo que todos esos avances, toda esa evolución la vamos a estar haciendo conforme pasen los días y las semanas. Y por último, si ustedes quieren contenido sobre Pendulum en general, les recomiendo que se acerquen al canal de Thrift Gaming, que él me parece que es el mejor jugador de péndulo que hay, o al menos lo explica muy bien, y la verdad es que tiene tantas variaciones que va a ser muy difícil que en algún momento se aburran o que no estén aprendiendo algo nuevo. Habiendo dicho todo esto, ahora sí, vamos con el perfil. Vamos a empezar primero con 3 copias del Endymion de Mighty Master of Magic. Este monstruo es gigantesco, me parece que muchos jugadores no tienen ni idea de qué es lo que hace por el muro de texto que es, y honestamente no los culpo. Sin embargo, precisamente porque muchos jugadores no tienen ni idea de cuál es el potencial máximo de esta carta, no se dan cuenta que es un monstruo jefe al cual muchos decks no le pueden pasar encima, o incluso es una de las mejores formas en las que podemos romper campos establecidos. No voy a hablar a profundidad sobre esta carta y en realidad sobre ninguna, porque esto lo voy a hacer en otro video. Sin embargo, para esta versión voy a utilizar 3. Fácilmente podría utilizar 2 copias, pero de nuevo, esta es una versión inicial y me parece que 3 es un buen número. Luego, estoy utilizando una copia del Reflection of Endymion. Este tiene un efecto estilo Compulsory, nos permite sacar algún monstruo que esté atrapado en nuestra mano si es que no pudimos hacer nuestra invocación de péndulo y otras interacciones similares. Entonces, me parece que 1 es el número correcto, comparte la característica de ser un monstruo de nivel 7 y me parece que es una carta fenomenal. Sin embargo, no la usaría más de 1. Luego, utilizo una copia del Magister of Endymion. Esta carta me parece fenomenal, sin embargo, no creo que debamos usarla a más de 1, más que nada porque tenemos muchísimas formas de poderla agregar a nuestra mano, sea en la forma de Mastery, de Electrumite, entonces creo que 1 es el número correcto para usar. Por último, la carta que prácticamente está haciendo que cualquier lista de péndulos sea relevante, tenemos 3 copias del Servant of Endymion. Me sorprende muchísimo que esta carta haya llegado en común y yo estoy esperando que esta reciba su incremento de rareza en el siguiente OTS. Esta carta es la que nos va a permitir jugar a través de Hand Traps, la que nos va a permitir poner al Jackal King antes de nuestra quinta invocación para jugar a través de Nibiru y muchas interacciones más. Me parece que esta es la mejor carta del deck. Prácticamente todas las versiones péndulo que existen, o al menos todas las versiones relevantes, se basan en hacer Turbo Servant of Endymion y es por una muy buena razón. Luego utilizo 3 copias de la Magical Abductor. Me parece que esta es una carta fenomenal. Hay muchos jugadores a los cuales he visto que no les gusta esta carta o que simplemente la juegan a 2 y me parece que esto es incorrecto. Esta carta no es una vez por turno, es decir, sí es una vez por turno, pero es por carta, no es un hard once per turn, por lo que si por ejemplo tenemos 2 en el campo o incluso 3 o tenemos 2 en nuestras escalas, siempre y cuando podemos quitar los spell counters para el pago de su efecto, podemos generarnos muchísimas búsquedas. Como monstruo nos busca
Spellcaster, lo que es prácticamente 80% de nuestros monstruos. Como escala nos busca un monstruo Pendulum, entonces prácticamente nos acerca a todo el deck. Esas son todas las cartas que utilizan Spell Counters, pero que no son de otro arquetipo. Ahora vamos a pasar con nuestro motor del Mythical Beast. Estoy utilizando dos Mythical Beast Master Cerberus. En el pasado llegaba a utilizar 3, sin embargo abrir con múltiplos de esta es horrible. Además no la podemos remover de una forma sencilla como por ejemplo con Hour of Darkness, por lo que considero que solamente utilizar 2 es fenomenal. Esta nos puede ayudar muchísimo cuando vamos segundo, porque muchos jugadores olvidan que puede remover una amenaza del campo, lo cual llega a ser bastante útil. Me gusta 2 y me ha funcionado bastante. Luego jugamos 3 copias del Mythical Beast Jackal King. Me parece que esta carta es esencial jugarla a 3, sobre todo si ustedes están empezando con la estrategia de Endymion o simplemente con la estrategia de Pendulum. Esta va a ser la forma en que vamos a tener negaciones de monstruo, a pesar de que tenemos otras formas de poder alcanzar esto, pero me parece que esta es la forma más sencilla que tenemos. En el peor de los casos pueden simplemente sentarse en un Jackal King y obviamente va a depender de contra qué deck se están enfrentando, pero la negación de monstruos sigue siendo algo fenomenal. Por último, utilizo solamente una copia del Mythical Beast Garuda. Esta nos puede ayudar para ir primero o para ir segundo. Si vamos segundo nos puede ayudar a destruir una magia o trampa, el cual en este formato que estamos, que es un formato mucho más lento, nos puede ayudar muchísimo. Si vamos primero nos puede servir como una hand trap, entonces me parece que es muy útil. Además es un monstruo de nivel 4, por lo que hacerle normal summon a esta carta llega a ser relevante en algunos juegos. Luego estamos utilizando 3 Chronograph Sorcerer, el cual me parece que es una carta increíble en esta versión. Esta carta va a ser la que prácticamente nos ayude a abrir todos los combos que querramos. Esta carta nos permite ir a jugadas de Link, de Xyz, nos permite acelerar, poner counters, proteger nuestras escalas. Esta carta es muy buena y afortunadamente esta tuvo reimpresión recientemente. Desafortunadamente tenemos que jugar el Garnet del deck en conjunto de los Chronograph Sorcerer, y esto es en la forma del Time Gazer Magician. A pesar de que es un Garnet por completo, el hecho de verla en la mano no es el fin del mundo, porque nos puede ayudar a proteger nuestras escalas, sirve como un normal summon, entonces llega a tener usos. Obviamente preferimos que esta carta se quede en el deck para poder traerla con Chronograph Sorcerer, pero tenemos formas de jugar alrededor de esto. Estoy jugando 2 copias del Supreme King Dragon Dark Worm, me parece que 2 es el número correcto. Si ustedes por ejemplo no les gusta alguna de las cartas que han visto hasta ahora, por ejemplo solamente utilizan 2 Endymion o solamente utilizan 2 Jackal King, fácilmente podrían utilizar la tercera de esta. 2 me parece que es el número correcto, sea que la invoquemos de manera especial desde el cementerio, sea que nos gaste nuestra normal summon. Esta carta nos va a buscar una escala baja y esta es la forma en que vamos a ir a nuestras jugadas de War Dragon, que para esta versión no son jugadas muy potentes, simplemente nos ayudan a extender un poco más. Ya que jugamos al Supreme King Dragon Dark Room, tenemos que jugar al Supreme King Gate Zero, es escala 0, es de oscuridad, es de nivel 7, entonces por donde lo vean esta carta solamente tiene sinergia con el deck. Es una carta muy buena. También funciona como un Garnet, pero increíblemente es mucho mejor ver esta carta, es decir el Gate Zero, que el Time Gazer Magician. Por último juego 2 copias del Abyss Actor Curtain Racer. Esta carta la verdad no me gusta, sin embargo creo que es uno de los mejores Special Summons que tenemos para los Pendulum. El problema de esta carta en realidad es que es de escala 7. Si esta carta fuera de escala 8 sería fenomenal, pero precisamente al ser una escala 7 no nos permite invocar a nuestro Endymion Mighty Master of Magic, y su efecto de invocarse de manera especial solamente es una vez por duelo, el cual llega a ser problemático en ciertos juegos. Sin embargo, como prácticamente todas las estrategias de Pendulum son Turbo Electrumite y esta no es la excepción, necesitamos usarla a 2. Por último, juego una copia de Destrudo. Este es el blanco que nos vamos a querer traer con nuestra jugada del War Dragon. Muchos jugadores no les gusta esta o simplemente utilizan esta en conjunto de Tempest, y es algo que voy a explicar en otro video, pero me parece que Destrudo en solitario es bastante bueno. Lo podemos invocar casi todo el tiempo con nuestra invocación de péndulo, nos puede ayudar a poner una interrupción, lo podemos enviar al cementerio, entonces esta carta tiene muchísimos usos. Y eso es todo por la parte de los monstruos. Ahora vamos a pasar con las cartas de magia, y estoy obviamente utilizando 3 copias de la mejor carta del deck, que es el Spell Power Mastery. Esta carta es increíble, es prácticamente un rota para el arquetipo de Endymion. Nos puede buscar los monstruos, nos puede buscar el campo, que es la Citadel, y en el proceso todavía nos va a poner Spell Counters. No solo esto, si llegamos a tener 1 o 2 copias de esta carta en el cementerio, nos va a permitir repartir los Spell Counters que nos esté generando esta carta, lo que le hace una carta increíble. Esta carta nos va a dar muchísima consistencia y desafortunadamente contra decks como Thunder Dragon va a estar muerta. Sin embargo, la potencia que le brinda este deck, la consistencia es muy buena. Prácticamente el oponente le tiene que responder esta carta, o si no, nosotros nos vamos a asegurar al menos dejar 1 o 2 negaciones. Luego utilizo 3 copias del Hour of Darkness. Esta carta me parece que es esencial en prácticamente cualquier construcción de péndulo, a pesar de que hay muchísimos monstruos de péndulo que no son de atributo de oscuridad, como por ejemplo la Servant of Endymion, el Mythical Beast Master Cerberus. Son muchos más los monstruos de oscuridad, y ya que no nos estamos agregando sino que estamos tomando cartas, entonces esto prácticamente es mejor porque nos puede
puede corregir las manos. 3 me parece que es el número ideal. Si a ustedes no les gusta, si ustedes no usan tantos monstruos de oscuridad, pueden solamente jugar 2, pero les recomiendo que la jueguen a 3. Luego estoy jugando 2 campos del Magical Citadel of Endymion. Me parece que no muchos jugadores tienen idea de qué tan potente es tener la Citadel boca arriba en el campo. La Citadel, cada vez que una magia se activa, va a poder ponerse un counter encima. Esta carta se puede proteger a sí misma a cambio de un counter. Cuando una carta que tiene counters encima es destruida, se le pasan los counters a esta, y si vamos a activar un efecto que necesita counters como costo, podemos quitarlos desde esta carta. Esta carta es fenomenal y muchas veces activarla al inicio o a la mitad del combo va a ser lo que nos permita tener muchísimos counters en el campo. Me gusta muchísimo a 2, pero sí he considerado bajarla a 1. Me gusta muchísimo a 2 para tener cierta consistencia al verla, pero si a ustedes no les gusta mucho, también pueden utilizar otros campos, pero eso ya lo voy a explicar en otro video. Luego estoy utilizando una copia de Upstart Goblin. Esta carta me parece que no tiene explicación, nos permite robar una carta. Si bien le vamos a dar 1000 puntos de vida al oponente, esto realmente no tiene sentido. Además, el Upstart Goblin prácticamente son spell counters gratis. Si pudiéramos usar esta carta a múltiplos, obviamente lo haríamos. Sin embargo, solamente está uno y me parece que es por una muy buena razón. Necesitamos enviar a nuestro Dark Wurm al cementerio y en el proceso generarnos spell counters, por lo que tenemos una copia de Foolish Burial. Me parece que no hay explicación. Además, en el caso de que ya esté Dark Wurm o que necesitemos un extender o simplemente una negación adicional, podemos enviar a Destrudo y va a servir para el mismo fin. Basada en esta lógica, también estamos utilizando una copia de Dragon Shrine. Utilizo un Foolish Shrine porque en el caso de que abramos con estas en la misma mano, podemos resolver las dos, siguen generándonos spell counters. El problema si utilizan doble Shrine es que como es una vez por turno, no pueden utilizar su segunda copia, por lo que me parece que este es el número adecuado. Luego estoy utilizando una copia de Terraforming, esto para poder ver obviamente mi Citadel of Endymion. Si ya tengo alguna carta en el campo que genere counters, como por ejemplo la Servant of Endymion, la Magical Abductor o alguna que se le parezca, simplemente nos va a generar mucha más ventaja. Y por último estoy utilizando una copia del Secret Village of Spellcasters. La mayoría de veces que logro poner todas las interrupciones yendo primero, que logro establecer mis campos y lo que ustedes quieran, acabo perdiendo por la simple existencia de superpolimerización. Precisamente por eso utilizo una copia de la Secret Village. Esta no va a permitir que el oponente active magias a menos de que tenga Spellcasters, y a menos de que tengan la pésima fortuna de encontrarse un deck que precisamente cumpla con esto, generalmente la superpolimerización va a estar muerta. Me gusta uno porque la podemos usar con Terraforming, la podemos buscar técnicamente con Lord of Darkness, con Upstart Goblin y con Saryuja que tengo en el extra deck. Sin embargo, si ustedes utilizan más cartas en su main deck, les recomendaría que le intentaran usar. Es una carta muy buena y no solamente para superpolimerización, sino que hay muchos decks que necesitan utilizar unas cuantas magias para empezar a armar sus jugadas. Esto va a hacer que se entorpezcan mucho las jugadas, que se desactiven unas 2 o 3 cartas de la mano y las negaciones que tengan en el campo sobrantes prácticamente les van a asegurar el duelo. Por último, vamos a pasar con el extra deck. Primero, una copia de Heavy Metal Foes Electromite. Me parece que esta no necesita explicación, así que simplemente la menciono. Luego, utilizo una copia de Wardragon Elpi. Esta es la única carta de Wardragon que utilizo, y esto es porque el único propósito que tiene Elpi es sacarnos a Destrudo desde nuestro deck. Si por alguna razón ya robamos Destrudo, ya enviamos Destrudo, entonces no tenemos necesidad de enviar esta carta. Y lo estoy utilizando así precisamente porque me parece que es un muy buen extender, pero no estoy abusando de los Wardragons, al menos para esta construcción. Elpi es una carta muy barata y que simplemente nos puede ayudar a extender un poco nuestras jugadas. Necesitamos un link genérico de 2 y para esto estoy utilizando Arlan Forlincus. De nuevo, estoy utilizando esta carta más que nada por el presupuesto. Sin embargo, hay blancos que son muy superiores, como por ejemplo el Cyframe Lord Lambda, también Beat, Cop from the Underworld. Sin embargo, esta carta existe en común, tuvo reimpresión en el Duel Devastator, entonces prácticamente deben de tener acceso a esta. No tiene otro propósito más que, en el peor de los casos de que perdamos Electromite, tenemos acceso a 2 flechas y vamos a seguir teniendo cierta ventaja. Luego utilizamos una copia del Nightmare Phoenix. Necesitamos una forma de destruir magias y trampas y el Nightmare Phoenix me parece que es una de las maneras más simples. Ojalá este deck no fuera tan vulnerable a cartas como Imperial Order o quizás Anti-Spell Fragrance. Es desafortunado que sea así, pero precisamente por eso la tenemos que utilizar. En conjunto de nuestra jugada de Wardragon Elpi tenemos que jugar un Triple Burst Dragon. Esta carta pueden ahorrársela siempre y cuando no estén utilizando al Wardragon Elpi. Sin embargo, ya que lo estoy haciendo, la necesitamos usar. Esto simplemente es para tener las flechas y su efecto llega a ser útil de vez en cuando. Luego utilizo una copia del Zefra Metaltron. Esta carta va a ser sustituida por el link de los mismos Endymion o simplemente hay otros links que pueden pasar. Sin embargo, si ustedes jugaron Pendulum hace un tiempo, cuando todavía teníamos por ejemplo a los Pendulum Magician como el mejor deck, o si simplemente les gusta la interacción de cambiar al Metal Foes Electromite junto con el Odd Eyes Absolute Dragon para tener su campo un poco más protegido, considero que el Zefra Metaltron sigue siendo una carta fenomenal. Además, nos da 3 flechas hacia nuestro campo, lo que puede servirnos para el siguiente turno. Luego estoy utilizando simplemente una copia del Decode Talker. Este puede ser el Link 3 que ustedes quieran, sin embargo Decode Talker tiene ciertos usos.
monstruos. Nos puede proteger de que ciertas cartas sean seleccionadas. Esta carta incrementa su ataque de una manera muy simple y muy rápida, y sus dos flechas que está dando a nuestro campo me parece que son bastante útiles. Generalmente esta carta la vamos a utilizar cuando estemos empujando por daño, pero si a ustedes no les gusta esta carta, fácilmente la pueden sacar, la pueden cambiar por algo que consideren más útil. Para el último de los links estoy utilizando un Saryuja. Va a haber ocasiones en las que vamos a poder dejar en el campo 2-3 negaciones, o que podamos dejar ese número de negaciones, y sin embargo vamos a poder perder por la simple existencia de la superpolimerización. Saryuja es un monstruo de dragón, por lo que tiene sinergia con la parte de Guard Dragon, y muchas veces podemos hacer la invocación de péndulo de muchísimos monstruos, pero no nos dan nada en el campo, no nos dan negaciones. Entonces lo ideal sería que usáramos estos mismos para ir por Saryuja, excavar por 4 cartas, y muchas veces allí encuentran el Terraforming, encuentran el Secret Village of the Spellcasters, lo que prácticamente les va a asegurar la victoria. Ahora, para los monstruos de Xyz estoy utilizando un Tornado Dragon. Necesitamos una forma de estar destruyendo magias y trampas de manera consistente, y tenemos muchísimos monstruos de nivel 4, incluso algunos que quieren estar en el cementerio, como por ejemplo el Dark Worm. El acceso al Tornado Dragon nos ayuda para este propósito y nos ayuda a tener más control. Va a haber muchos juegos en los cuales las negaciones son fenomenales, sin embargo, poder desactivar el cementerio sigue siendo algo fenomenal, y para eso también tenemos al Abyss Dweller. Es la misma lógica que el Tornado Dragon por la parte de los monstruos que vamos a utilizar, pero el hecho de que podamos apagar el cementerio es algo fenomenal. El siguiente monstruo de Xyz es Norito de Moral Leader. Ahora, esta carta se puede ver muy extraña, sin embargo, va a haber muchas manos en las cuales podamos invocar 2 Chronograph Sorcerer, y sin embargo estos no nos van a ayudar a hacer nada, ni siquiera nos van a ayudar a nuestra jugada de Saryuja, porque necesitan nombres diferentes. Entonces, si podemos utilizar los Chronograph Sorcerers para poderlos hacer un Norito, entonces vamos a tener una negación de magia y trampa adicional. Me parece que es un muy buen uso. Hay otros monstruos de rango 6 que pueden utilizar en su lugar, pero en lo personal Norito, para una construcción muy sencilla, una construcción de principiantes, me parece que es fenomenal. El último monstruo de Xyz es el Odd Eyes Absolute Dragon. El funcionamiento de esta carta es en realidad bastante simple. Ya que esté en el campo, queremos enviarla al cementerio y tener una flecha libre para poder invocar a nuestro Odd Eyes Vortex Dragon. Entonces, ese es prácticamente el único propósito que tiene. Tenemos muchos monstruos de nivel 7 en el deck, por lo que esto es una tarea bastante sencilla. Para los monstruos de Synchro estoy utilizando un Phaeton Dragster, porque esta es la carta más sencilla que podemos hacer después de que estemos reviviendo a Destrudo, y tener una negación de magia y trampa adicional no es algo malo. El deck tiene acceso a muchas negaciones de monstruo muy fácil de la mano de los Mythical Beast Jackal King, sin embargo la negación de magia y trampa tiende a ser un problema. Esta carta es muy sencilla de invocar siempre y cuando tengamos Destrudo, por lo cual está en la lista. Luego tengo al Odd Eyes Metal Burst Dragon, que esta carta nos puede ayudar a pasar una de nuestras escalas al campo. Este efecto en papel es muy bueno y en teoría haciendo combos es muy útil. Sin embargo, a la hora de estar jugando, honestamente no he usado mucho este efecto. Sin embargo, me gusta la teoría, me gusta que tengamos varios monstruos de nivel 7 que se puedan poner como escalas, luego podamos ir a esta carta y de ahí podamos pasar al Absolute Dragon y luego acabar en una jugada más potente. Sin embargo, considero que esta es una de las primeras cartas que va a salir del extra deck. Y por último, obviamente necesitamos una copia del Odd Eyes Vortex Dragon, porque si estamos utilizando al Odd Eyes Absolute Dragon, necesitamos un blanco que sacar desde nuestro extra deck, y el mejor de estos es el Vortex Dragon. Es prácticamente una negación universal, y no solo esto, nos permite regresar un monstruo en modo de ataque del oponente, lo que prácticamente puede limpiar la última defensa del oponente, y con esto prácticamente vamos a poder pasar a fase de batalla y acabar el juego. Y esa es la construcción de Endymion que tengo por el momento. Vuelvo a mencionar que esta es una versión para principiantes, esta es una versión muy amigable con presupuesto, pero conforme vayan pasando las semanas y los días vamos a estar mejorando esta carta. Primero por la parte de los links, que me parece que es algo muy evidente, y luego con la construcción del main deck. Cualquier deck de péndulo se puede construir de muchísimas formas. Sin embargo, esta versión para un jugador nuevo, para un jugador principiante, para jugadores que no son buenos con la mecánica de péndulo, como es mi caso, me parece que es muy amigable y es muy potente también. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué cartas quitarían, qué cartas agregarían y el porqué de estas cartas. Como dije, esta no es la mejor construcción que podría haber entregado, sin embargo, como una primera versión me parece que está muy bien, sobre todo para ver cómo puede evolucionar este deck, incluso siendo utilizado por un jugador que no es experto en la mecánica de péndulo, como es mi caso. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.